el famoso acuerdo sobre el punto segundo de la agenda FARC-guerrilla. Fue peor que su antecedente sobre tierras. Cuando salió el acuerdo sobre tierras dijimos, aquí no hay nada. Aquí hay un recetario de buenas intenciones y de lugares comunes, que no dice nada de nada, que hay que darle al campo colombiano buenas carreteras y servicios técnicos adecuados y buenas semillas, y procurar que el campesino sea un hombre que viva en casas dignas y que tenga toda clase de servicios públicos. ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? Y que hay que impedir que los bandidos tengan las tierras y que las tierras tienen que ser de sus propietarios legítimos. ¿Eso qué es? Eso no significa nada. Pues si fue así, el primer tema sobre tierras que deja todo abierto a nada, a todo o a nada. Porque, ¿qué haremos un referendo diciendo los campesinos deben tener agua potable? ¿Los campesinos deben tener casas dignas? ¿Eso es motivo de un referendo? Eso es motivo de una política económica y de una política agraria que es la que no existe en Colombia. Pues lo de ayer fue peor, queridos amigos. Lo de ayer fue peor. El documento real, el documento que firmaron las FARC y el gobierno para ponerle punto final al 2002, es un recetario de lugares comunes y de basura conceptual. Porque el presidente Santos decía en la tarde que todo era concreto, lo concreto. A ver, ¿concreto? Dígame que hay concreto. No es que se hará política sin armas. La única referencia que se hace al tema es que después del acuerdo habrá dejación de armas. Lo que no tuvieron la bondad de contarnos es en qué consiste la dejación de las armas. Siempre hemos dicho que hay una trampa idiomática evidente. Una cosa es entregar las armas. Uno entrega cuando se despoja de algo y lo pasa a un tercero, a un título que habrá que examinar cuál es. Las autodefensas entregaron las armas y el gobierno se las reservó para mandarlas a unos hornos siderúrgicas y hacer de ellos acero o cualquier cosa. Eso es una entrega. La dejación de armas es tal vez ponerlas al lado. Es decir, yo voy y no tengo el arma conmigo encima, sino que la tengo a 1 metro de distancia para usarla en caso de necesidad. Eso es la dejación de las armas. Eso es lo concreto del presidente Santos y eso tendrá lugar después de que el conflicto llegue a su punto final. ¿A través de qué? ¿De que se haga el acuerdo o a través de que los colombianos lo acepten en un referendo? Y referendo que diga que ni una sola palabra. En fin, los grandes temas, ya discutiremos esto ampliamente con ustedes, pero los grandes temas de la participación política quedaron exactamente en nada. Que habrá unas circunscripciones electorales para la Cámara. ¿En qué consiste? ¿Dónde están? Que en los sitios más golpeados por la violencia. Pero por Dios, no hablen basura. Los más golpeados, ¿cuándo? Por ejemplo, Cundinamarca. Cundinamarca estaba rodeada por las FARC en el año 2002. ¿Va a haber una circunscripción electoral en Cundinamarca? Antioquia. Antioquia tiene zonas que está golpeadísima por la guerrilla de las FARC. ¿Entonces la habrá en Antioquia? En Caldas. Karina nos enloqueció en Caldas durante años. ¿Circunscripción electoral especial en Caldas? ¿Y bajo qué reglas? ¿Y cuántos representantes a la Cámara se elegirán? Eso quiere decir que tendremos los 165 representantes más ¿cuántos representantes adicionales? ¿Elegidos con qué criterio? ¿De acuerdo a qué forma de participación? ¿Un representante por cuántos habitantes que se manifiesten dentro de esa región? ¿Tendrán las FARC ventajas en esas elecciones? ¿O será que la circunscripción contiene el regalo de curules a las FARC? ¿Lo dice el documento? Por supuesto que no, porque el documento no dice nada de nada. No se diga que es una colección de abstracciones. Lo abstracto tiene su dignidad. Lo abstracto se refiere al concepto, a lo que comprende unos hechos concretos de donde se ha partido para hacer la concepción.
para hacerlo, construir lo abstracto. Esto no es una colección de abstracciones, sino de boberías y de lugares comunes, que hay que profundizar, estimular, incentivar, mejorar, hacer más clara la democracia. Eso es bobería, eso es basura. Que la oposición tiene que tener garantías, a ver cuáles son las que no tiene, cuáles son las que hay que darle. Que la participación en los medios de comunicación, a ver, RCN y Caracol, por ejemplo, le cederán la mitad de sus emisoras a las FARC. Eso es concreto. Lo abstracto es que tendrán participación en los medios de comunicación, de manera que tendrá el derecho el medio de comunicación que quiera de engalanarse con las palabras de Márquez o de Granda y hacerle reportajes. ¿En qué consiste el acuerdo? Pregunta que todos los colombianos se hacen después de las declaraciones llenas de optimismo, de furor, las declaraciones del presidente de la República. Nunca como antes, en 50 años, estamos más cerca de la paz. Nunca estamos más lejos de una paz auténtica, porque esto es un fingimiento, esto es una patraña, esto es una farsa. Aquí no hay nada concreto. Pacto de Bogotá. El Pacto de Bogotá fue el que se celebró con motivo de la constitución de la OEA y que tuvo lugar después de los trágicos acontecimientos del 9 de abril de 1948 y que es el estatuto central de la OEA que dispone, entre otras cosas, que los conflictos entre los países se resuelven de acuerdo a un tribunal internacional de justicia. Pues el gobierno resuelve demandar el Pacto de Bogotá. El procurador dice la Corte no tiene competencia para conocerlo. ¿Qué tal que los tratados bilaterales pudieran ser resueltos por la intervención de las Cortes de los países firmantes? Pues desaparece el sentido de la bilateralidad y de la multilateralidad. Cada país hace lo que le dé la gana, lo que quiere decir que el pacto no es vinculante. La deflación, otro signo de parálisis. Los resultados de la inflación en octubre son resultados negativos, lo que quiere decir que los precios bajaron. En la Gran Depresión lo que pasó fue eso, que los precios bajaron y que las cosas empezaron a valer menos de lo que valían antes. Eso no es un signo de buena salud en la economía, al contrario, es un signo de parálisis. El café está llegando al precio dramático de $1 la libra. Los errores se pagan. La mala política cafetera de Colombia durante 50 años, esa mala política de Londres, en la que tuvo tanta participación como becario de la Federación de Cafeteros el actual presidente de la República, se paga. Cuando el café colombiano se vendía y se sigue vendiendo todavía, simplemente para hacer potables los cafés de mala calidad, estábamos estimulando la producción de esos cafés robustas impotables por su propia virtud y solamente potables con las mezclas a las que contribuimos irresponsablemente. El doctor Vargas Lleras de nuevo es manzana de la discordia en los famosos partidos de la Unidad Nacional. Nombró a Alex Char en un puesto crucial y entonces se le viene encima Benedetti y dice esto es que Vargas Lleras está trabajando desde la Fundación Buen Gobierno por cambio radical. Es que al mismo tiempo que decían que la Fundación Buen Gobierno era una especie de entidad de beneficencia, una fundación sin ningún ánimo político, al mismo tiempo el doctor Vargas Lleras nombraba un comité político para lanzar las candidaturas y para apoyarlas, haciendo política, que era lo que estaba haciendo Juan Manuel Santos el día que fue a la Fundación Buen Gobierno, política y de la mala. Por parte del partido de Uribe Centro Democrático, recolección de firmas, el gran pulso de la campaña. La recolección de firmas marcha disparada. El problema que tienen los organizadores es que reciben demasiadas solicitudes. Todo el mundo quiere firmar, firmar y firmar, el gran pulso de la campaña.
En Antioquia las cosas están disparadas, en Bogotá también, en muchos departamentos ya se sobrepasó el número de firmas que se les puso como condición, tanto para apoyar la lista al Senado como para apoyar las listas a la Cámara, como ahora para apoyar la candidatura de Óscar Iván Zuluaga, candidato único de Uribe Centro Democrático a la presidencia de la República. Fonseca está listo para el concierto de esta noche. Esta noche, allá en la autopista del norte, en la calle 245, Fonseca dará un concierto con un bellísimo fondo, el de la asistencia a los niños del Instituto Roosevelt. Está garantizada de sobra la presencia del número de personas que Fonseca exigió como condición para venir a Colombia. Pero usted no se puede quedar atrás. Tiene todavía ocasión para comprar su boleta y para disfrutar de un inolvidable concierto de Fonseca, uno sin duda de los mejores artistas del país. En economía, sube costo de los bonos internacionales, ya están a 4.40 otra vez, estuvieron muy cerca de 4. Claro que hace un tiempo estuvieron a 4.9, pero ya están a 4.40. Se recupera el precio del petróleo un poco, estuvo por debajo de $94, el WTI está a 94.88 y el dólar en Colombia está subiendo, está a 1.915 pesos. ¿Qué está pasando cuando el Banco de la República deja de comprar dólares? Son fenómenos interesantes que trataremos de desentrañar con ustedes. Twitter vale 18.000 millones de dólares a razón de una acción por $26. Ese fue el resultado del lanzamiento de ayer. Washington está listo a levantar las sanciones a Irán. Dice el gobierno de Obama que si Irán toma el primer paso. Eso parece como firmado entre las FARC y el gobierno de Colombia. ¿Y en qué consiste el primer paso? Eso es lo que no dice Washington. Pero está muerto de las ganas de levantarle las sanciones a Irán y de dar la sensación de que el presidente Obama resuelve algún problema, alguno, de todos los que tiene encima y que no hacen sino acrecentarse para disminuirle su imagen popular. Kerry, el secretario de Estado de los Estados Unidos, le pide a Israel que no construya más asentamientos en los territorios tomados a los palestinos, en los territorios de conquista, porque eso dificulta las negociaciones entre Palestina e Israel. Subastada en $483.000, no la copia, el documento original, subastado, que contiene el testamento de Napoleón en Santa Elena. Inmensos juegos de guerra de la OTAN preocupan a Rusia. La OTAN fue creada precisamente para oponerse a Rusia. Rusia, que tenía en el Pacto de Varsovia una forma de ataque y de jaque militar a las potencias de Occidente, recibió como contrapartida una fuerza militar que desde luego lideraba a los Estados Unidos, la fuerza militar de la OTAN. Ahora parece que estamos en paz, que no hay guerra fría, pero la OTAN desarrolla ejercicios militares que preocupan a Rusia. Un detalle interesante y simpático. En Detroit, Estados Unidos, no se nombraba un alcalde blanco hacía 40 años. El que acaba de elegirse ahora es el primer alcalde blanco en Detroit, donde la mayoría negra es muy importante. Y en un día como hoy en la historia, 26 de octubre de 1879, nace Leiva Bronstein en una familia judía. Tendría el nombre después de León Trotsky. Esto es lo que tenemos para decirles como inicio de la jornada de hoy.
nuestros temas y asuntos, los que trataremos con ustedes en las próximas horas aquí en La Hora de la Verdad. Y recuerden que pueden seguirnos en Facebook o en Twitter en @Hora de la Verdad, y también pueden sintonizarnos a través de Wonder Radio y TuneIn en sus dispositivos móviles, y sintonizarnos también en nuestras frecuencias 970 AM en Bogotá, 710 AM en Medellín y 1200 AM en Cali. Y saludamos a todos los que nos siguen a través de nuestra página de internet, porque gracias a Grijalba Construcciones Metálicas Ingenieros Limitada nos pueden escuchar en vivo y en directo o en diferido y hacernos llegar todas sus opiniones a través del chat. Nuestra dirección es www.lahoradelaverdad.com.co. Son las 6 de la mañana, 16 minutos. Comenzamos ya. Bienvenidos. Fernando Londoño Hoyos y su equipo periodístico analizan y comentan los hechos más importantes del momento en la red de Radio Red RCN. Él es Fonseca Montserrat, su música alegre y contagiosa estará hoy jueves a las 7:30 de la noche, en un concierto que él ha regalado. El concierto tendrá lugar en Multiparque, Autopista Norte 22460, Costado Oriental. Fonseca. Usted no sabe lo que ha sido la movilización de la solidaridad de la gente de Colombia, porque aquí viene gente de todas partes de Colombia en favor del Instituto Roosevelt. Porque 2.500 niños, óigame la cifra, con este concierto se van a recolectar fondos que permita atender a 2.500 niños con problemas de movilidad. Niños los más pobres, desde luego, que tendrían que pasar su vida tirados en una camita o en una precaria silla de ruedas, y allá en el Instituto Roosevelt les devuelven con la movilidad la vida. ¿No le parece hermoso, Montserrat? Pues obligatorio ir a ese concierto, porque además le contaba ayer que el hospital tuvo que rechazar muchos niños, pues no rechazar, sino no los pudo aceptar porque no tenía espacio. Ese es el problema. Entonces se imagina cómo se le pone el corazón a esos médicos cuando le dicen a una madre enloquecida de dolor, con su niñito en los brazos que no puede moverse, cuando le tienen que decir: señora, no hay espacio, no hay una camita, espere, vuelva después. ¿Se imagina lo que es eso? Pues bueno, esa escena se repetirá 2.500 veces menos a raíz de este concierto de Fonseca. ¿Quiere boletas? Llame a Marcela Arias. Celular 312-397-8079. Queda espacio. Su corazón lo va a llenar. Pues Montserrat, con esta música maravillosa de Fonseca y con una buena taza de Baco Café Express, el que nos tomamos todas las mañanas después de pedirlo por internet a www.cafeexpress.co. Saludemos la mañana, Montserrat Fernández. Muy buenos días a todos. Al parecer, ayer se llegó a un acuerdo en la mesa de negociación en La Habana sobre el punto de participación política, y digo al parecer porque aunque ese acuerdo mereció alocución presidencial, felicitaciones incluso de la ONU, en realidad no sabemos muy bien qué es lo que se firmó, porque no hay mucha claridad y de todas formas pues nada está acordado hasta que todo esté acordado. Lo dijo el mismo presidente, ¿no?
Sabemos que en ese acuerdo se incluyeron curules transitorias en la Cámara de Representantes para los departamentos más golpeados por el conflicto armado y que no se hablará de cupos para las FARC mientras no haya respuesta a las víctimas y hasta que se defina la manera como se les hará justicia y hasta que dejen las armas también. El acuerdo incluye también la creación de un estatuto de la oposición y la revisión del actual sistema electoral con participación de los partidos y movimientos que surjan a partir del Pacto de Paz. En definitiva, el grupo narcoterrorista FARC, antidemocrático por definición, participó en el diseño de un nuevo Estado que dice el gobierno también más justo, más equitativo y desarmado, cuando los que tienen las armas son precisamente el grupo narcoterrorista FARC. ¿No es esto una contradicción? ¿No les parece que hay poco o ninguna claridad sobre este acuerdo? ¿Y en qué consisten las curules transitorias de las que hablan? ¿Y qué hay de los espacios en los medios de comunicación que usted citaba ahora? Conclusión. Hay mucho optimismo en la mesa en La Habana por el nacimiento de una bestia que todavía no conocemos y nadie habla sobre lo que la misma Corte Interamericana de Derechos Humanos dijo ayer. ¿Y de la justicia transicional qué? ¿No sería mejor empezar por ahí? Claro, porque es condición fundamental de la participación de las FARC en política. Si están presos, no pueden participar en política. Si no están presos, quiere decir que Colombia desafía todo el orden constitucional, todo el orden internacional, que es supraconstitucional, forma parte del bloque de constitucionalidad y no puede ser desconocido por Colombia sin enfrentarse a toda la comunidad internacional. Y ese temita, Montserrat, no lo tocan. No lo tocan. Y usted está haciendo una buena mezcla ahí de cosas que dice el acuerdo y de cosas que no dice el acuerdo, sino que son los resultados de comentarios. Porque aquí cada uno hace comentarios. Esto parece como la Biblia en ciertos momentos en que estaba al alcance de cualquiera que quisiera comentarlo. Entonces la gente decía lo que decía la Biblia más lo que le pareciera que debiera decir. Entonces todo es así. Nosotros no vamos a caer en esa trampa, Montserrat. Nosotros nos vamos a referir al acuerdo tal como fue firmado. Ni siquiera al documento muy poco afortunado del doctor de la Calle. Yo no sé si usted lo leyó también. Es un documento de unas 2 cuartillas, 3 cuartillas tal vez, donde no dice nada de nada. Que hay que mejorar la democracia. La democracia, todo producto cultural es mejorable. Todo. Entonces la democracia es mejorable.
si la dejación es solamente para una de las partes o si la otra tiene contemplada la posibilidad no de dejar las armas, porque no digo que la fuerza pública tenga que hacerlo, pero sí de producir algunos cambios en ese sentido. Según el narcomandante Catatumbo, no sería justo para ellos que tras casi medio siglo de lucha armada por el pueblo tengan que pagar cárcel. Preguntó, ¿alguien pagó algún día de cárcel por 300.000 muertos de los 48, 53, de los años 48, 53 y 64? También se refirió al anuncio del presidente Santos de reelegir sus políticas. Para él, si eso ayuda a la paz, bienvenida sea nuevamente su elección, dijo el narcomandante Catatumbo. Su reelección va a significar la continuidad. Les dejo estas pildoritas para la memoria, doctor Londoño, pero sí le quiero preguntar, ¿en qué consiste la dejación de armas? ¿Qué diferencia hay entre dejación y entrega? Mental, William. Uno entrega las armas cuando la pone en manos de un tercero. La pone en manos de alguien. Así es. A ti no. Se las pone a un tercero, William. A un tercero que dispone de ellas, metiéndolas en un socavón, o metiéndolas en un horno para fabricar acero, o llevándoselas para otro lado y custodiándolas de algún modo. Es alguien a quien uno le entrega las armas. Dejar las armas no supone entregarlas. Dejar las armas es ponerlas debajo de la mesa, o debajo de la cama. O de la almohada. O de la almohada. Bueno, esa es un arma chiquita, la que cabe debajo de la almohada. Estas armas no caben debajo de las almohadas. Entonces, ahí no hay nada, ahí hay basura. Y lo dijimos muchas veces, en esas trampas idiomáticas está todo el quid de la cuestión. Es que las FARC se comprometen a dejar las armas. ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! Ya no se las van a poner en el hombro derecho, sino en el izquierdo. Dejaron las armas del hombro derecho. No, seamos serios, Vamos a las cosas. Dejar las armas no es nada. Entregar las armas, como lo que hicieron las autodefensas. Usted recuerda al doctor Luis Carlos Restrepo recibiendo cada uno de los fusiles. Sí, señor. Bueno, usted recuerda al M-19 entregando las armas. Por eso, pero entregarlas físicamente. Lo último que entregó fue la pistola que tenía en el cinto. Sí, la entregó. Eso es entrega de armas. Lo demás es basura idiomática para engañar a la gente. Y en esto nos traen, burlándose de nuestra inteligencia y diciendo que todo está acordado cuando no hay nada acordado. Ahí no hay acuerdo de nada. Montserrat hablaba de unas circunscripciones electorales. ¿Me quiere decir en qué consisten? No, yo no sé qué es. A ver. ¿Ustedes saben qué es? En los departamentos más golpeados por la violencia. ¿Me quiere decir cuáles son? Donde están ellos, donde ellos tienen dominio. Es que es muy fácil. La circunscripción es para ellos jugar en la casa. Es que es en el patio de la casa de ellos. Bueno, ¿y cómo van a funcionar esas circunscripciones? ¿Y cómo va a ser la autoridad electoral? ¿Y cómo se va a garantizar que no sea a través de las armas como se mueva la voluntad popular en esas regiones más sometidas a la violencia durante años? Le voy a poner un ejemplo. El departamento del Quindío, ¿sería una de esas zonas o no? Más violencia que en Pijao y en Génova y en toda esa región, no hubo. El departamento de Santander, en las peores épocas. Recuerde usted que allá nació el ELN, recuerde usted todas las hazañas de la guerrilla de las FARC. A ver, ¿qué lugar de Colombia quedaría eximido de la presencia de esas circunscripciones electorales? ¿Borrón y cuenta nueva con el sistema electoral del país? Acabamos con la democracia como la tenemos concebida y vamos a construir una nueva constitución política para darle gusto a estos bandidos de Granda y de Márquez. Por favor. Bueno, Jessica López.
Hola, buenos días para todos, 6:32 en la mañana. Pues hace ratico no analizamos la situación de seguridad en México y hoy sí que vale la pena hacerlo porque infortunadamente ese país sigue ocupando el primer lugar en varios estudios e informes que analizan el tema de la violencia y la inseguridad en el mundo. La delincuencia y la seguridad pública, según vemos en varias encuestas mexicanas, son los temas que más preocupan allí en México. Recuerden ustedes que en México no solo opera un cartel, allí operan 7 carteles de la droga, los Zetas, el cartel del Golfo, el de Sinaloa, el de los Beltrán Leiva, el de la familia, el cartel de Juárez y el cartel de Tijuana. Tan delicada es la situación que se vive en ese país que ayer la Conferencia Episcopal Mexicana, integrada por más de 100 obispos, anunció que en la Asamblea General que tendrá lugar la próxima semana con enviados especiales del Papa Francisco, ellos van a exponer la violencia y las amenazas que sufren los prelados en México, especialmente en Michoacán y Guerrero, donde varios religiosos, según informan, han sido amenazados de muerte y no se ha visto una clara actuación de las autoridades, que es la situación que más preocupa ahora. Y ya que hablamos de las autoridades mexicanas, es fundamental también en esta noticia señalar un informe que hizo el Departamento de Estado de los Estados Unidos en el año 2011, que en estos días ha sido analizado por varias ONGs y por supuesto publicado por varias revistas, por varios medios mexicanos, el cual sostiene que ante los ataques indiscriminados de los carteles en México hay un silencio prácticamente absoluto por parte de las autoridades locales y regionales sometidas por el miedo y sobre todo por la corrupción. El informe, es importante decirlo, acusa directamente a Felipe Calderón, el expresidente mexicano, de minimizar los hechos violentos que ocurrieron en ese país. Terminamos diciendo que mientras Enrique Peña Nieto, el actual mandatario de México, sostiene en varios periódicos, sobre todo en medios franceses, que su gobierno ha sido oportuno, que se ha visto una baja en lo que tiene que ver con la violencia, las encuestas aseguran totalmente lo contrario. Unas dicen que el 49%, otras el 52%, otras el 56% de las personas consultadas indican que la violencia relacionada con el narcotráfico ha aumentado precisamente en este gobierno, el gobierno del señor Peña Nieto. Yo creí que ya habían arreglado todos los problemas, Jessica. No contrataron al general Oscar Naranjo para que les diera asesoría. Le diera asesoría al presidente Peña Nieto y resolviera de ese modo todos los problemas de inseguridad del país. Claro, fue la promesa de campaña de Peña Nieto, que se iba a rodear de los mejores asesores de Latinoamérica en materia de seguridad, y ahí está encabezando el general Naranjo. Pagado por el BID. Pagado por el BID, allá se fue a México, lo recibieron en las espuelas, lo maltrataron, se tuvo que venir con el rabo entre las piernas a prestarle su asesoría a la Fundación Buen Gobierno, para explicar cómo se deben hacer las cosas exactamente como él no las hizo con la Policía Nacional, donde dejó 1 millón de problemas que el general Palomino está tratando de arreglar. Bueno, en fin, ¿para qué insistimos en el tema? En todo caso, la situación de México es gravísima, gravísima. El daño que a México, el daño moral, el daño espiritual, el daño en sus estructuras sociales, el que le ha hecho el narcotráfico a México no está escrito. Lo que toca el narcotráfico lo daña, lo corrompe, lo disuelve. Ese va a ser el próximo tema entre las FARC y el gobierno. ¿Ustedes se imaginan lo que va a salir de ahí? Los discursos condenando el narcotráfico, los discursos condenando los cultivos en las selvas, los discursos hablando de la necesidad de darle a los campesinos posibilidades alternativas de una vida mejor. Ya, si quieren yo les redacto el acuerdo y se economizan la ida a los plenipotenciarios. Yo voy a proponer que los dejen aquí. ¿Para qué los van a poner a montar en un avión cuando somos capaces de redactarles el nuevo acuerdo sobre el punto 3 o 4, el que sea, el que venga?
El 3. Sergio Gel. Doctor Londoño, muy buenos días. Pues amanecemos hablando de Ecopetrol y de las pérdidas que ha tenido que enfrentar la petrolera colombiana por cuenta de los ataques terroristas contra la infraestructura petrolera del país. Según se conoció ayer, con corte al 31 de octubre, Ecopetrol ha dejado de vender a la fecha 214 millones de dólares. Eso en lo corrido del año. Esa es una cifra absolutamente significativa si se tiene en cuenta que por ese mismo problema de los atentados contra la infraestructura petrolera, el año pasado el acumulado de todo el año que Ecopetrol dejó de vender fue de 186 millones de dólares. ¿Qué quiere decir esto? Que en los primeros 10 meses de este 2013, Ecopetrol ha dejado de vender más o menos 28 millones de dólares menos de lo que dejó de vender en todo el 2012 por cuenta de los atentados. Y esto si el cálculo se hace sobre una base de 85 dólares por barril. La cifra aumenta en otros 30 millones de dólares si el cálculo se hace sobre una base de 100 dólares por barril. Esto, por supuesto, es un indicador de lo que ocurre en materia de seguridad y hay que decirlo. Además, hay quienes ven con preocupación que esa seguidilla de atentados contra los oleoductos colombianos pueda tener algún efecto sobre las expectativas de los inversionistas. Además de la afectación al sistema de transporte de crudos que deja Ecopetrol sin vender la cifra que les mencioné hace un momento, por supuesto, se deja de vender por la falta de un medio de transporte para el petróleo, para sus hidrocarburos, pues se estima que por los atentados en lo corrido del año se han derramado físicamente 3.000 barriles de crudo, de los que los ambientalistas, hasta donde tenemos noticia, nada dicen. El daño que se genera en los ecosistemas por cuenta de esos atentados tiene unas dimensiones de las que nadie o muy pocos hablan. Es el tema, doctor Londoño, la infraestructura petrolera, un tema del que no dejamos ni dejaremos de estar pendientes aquí en La Hora de la Verdad. El daño ecológico que tienen las hazañas de estos bandidos cuando vuelan un oleoducto es inenarrable. Usted habla de 3.000 barriles, yo creo que es mucho más. A cada rato tenemos la noticia de emergencia en los acueductos de las zonas aledañas, en las zonas del Catatumbo y en las zonas del Putumayo. Claro, las comunidades se ven muy afectadas por esto, cuando las fuentes hídricas se contaminan de crudo, por ejemplo. Bueno, ¿y qué pasa con las tierras vecinas? ¿Qué pasa con la fauna? ¿Qué pasa con la flora de las tierras vecinas? Eso es una tragedia. Y hablando de las firmas que vienen o que no vienen, no es solo lo que dejen de percibir, es el riesgo que corren sus ingenieros y sus ejecutivos. Mire lo que acaba de pasar o lo que está pasando con este ingeniero forestal, que le servía a una firma chilena especialista en reforestación. Y es que a él lo devuelve, pero que la firma chilena se tiene que ir del país, como ya se fue una firma canadiense, sí, señor. Una firma canadiense que trabajaba en el sur de Bolívar. Entonces, ¿vienen en esas circunstancias? A ver, ¿cuál es el ingeniero premiado con un viaje a Colombia? ¿Con secuestro incluido? ¿Con asesinato posible? Por favor, entienda que si no hay seguridad, o que entienda el país que si no hay seguridad, no hay desarrollo de inversión ninguno. Y por eso la inversión está cayendo. Póngase al día en las inversiones directas que recibe Colombia, que es un datico que hace rato no dan. Eso es invariable. Cuando dejan de dar el dato es porque la cifra se vino a pique. Usted mire, por ejemplo, la fabricación de automóviles. ¿Hace cuánto no dan el dato? No volvieron a hablar del tema. Cuando vuelven a hablar del tema, descubre uno que la fabricación de automóviles en Colombia ha caído cerca del 30%. Del 30%. ¿Y no le parecieron simpáticas las últimas declaraciones de Bruce McMaster, sí, nuevo presidente de la ANDI? Sí. Que tiene que abogar por una política industrial, lo que quiere decir que no la hizo el gobierno del que él formaba parte durante más de 3 años. Claro. Y no la hizo mientras el representante de la ANDI era el doctor Luis Carlos Villegas, empleado del gobierno, porque era empleado del gobierno y empleado de la ANDI. Uno es empleado de alguien cuando trabaja a su servicio y cuando
tiene que atender sus órdenes, y cuando está a su disposición, Luis Carlos Villegas era un empleado del gobierno. Oiga, y empleado de los industriales. A propósito, doctor Londoño, McMaster tomará ahora la batuta para ir a La Habana. Bueno, ese es otro tema. Yo creo que ya para qué, pues es que se deben economizar esos viajes. Para escribir esos papeles aquí nos ofrecemos en un comité de redacción. Muy bien. Alejandro Ramírez. Buenos días a los oyentes de la Hora de la Verdad. Hoy los saludamos con la noticia de la nota de protesta entregada por la Cancillería de Colombia al gobierno de Rusia por la violación del espacio aéreo colombiano. En 2 ocasiones, el miércoles y viernes de la semana pasada, 2 aviones Tupolev 160 penetraron el espacio aéreo colombiano entre Venezuela y Nicaragua. Habiendo causado extrañeza el primero de los sobrevuelos de Venezuela hacia Nicaragua, detectado por los radares de la isla colombiana de San Andrés, se les permitió proseguir su vuelo. Pero en el segundo vuelo de regreso, desde Nicaragua hacia Venezuela, como fueron captados nuevamente por los radares de la isla de San Andrés, fueron enviados 2 cazas Cafir a interceptarlos, luego de lo cual los aviones Tupolev fueron invitados a salir del espacio aéreo colombiano. El ministro de Defensa publicó las imágenes del segundo de los vuelos, señalando la prudencia con que se manejó este evento en procura de evitar una situación crítica. El Tupolev 160 fue el último diseño soviético de bombardero supersónico estratégico, siendo el avión de combate más pesado que se haya construido. Recordamos a los oyentes que el 31 de octubre, Venezuela, Nicaragua y Rusia retiraron su fidelidad a los principios de la seguridad internacional, luego de que una delegación rusa de alto nivel, encabezada por Nikolai Patrushev, secretario del Consejo de Seguridad de la Federación Rusa, visitara a Caracas y Managua. En Managua, Patrushev y el general de la Fuerza Armada nicaragüense Julio César Avilés firmaron un memorando de cooperación que permite a ambos países coordinar sus posiciones sobre los principales problemas de seguridad internacional, tal como fuera declarado por el delegado ruso en encuentro con el presidente Daniel Ortega. Doctor Londoño, ¿será que la FARC se ha querido sumar a este acuerdo entre Rusia, Nicaragua y Venezuela? Pero ¿cómo? Está en el corazón del problema. Ayer, usted recuerda las comunicaciones que se localizaron cruzadas entre el gobierno de Nicaragua y las FARC. Están en el asunto. Y esto de la invasión del espacio aéreo de Colombia por aeronaves rusas no es una casualidad. Coincide exactamente con lo que está pasando en La Habana. Nos quieren quitar el país. Mire usted, recuerde, es que la gente tiene mala memoria. El presidente Uribe dejó un convenio con los Estados Unidos para habilitar 7 bases aéreas internacionales desde las cuales despegaran aviones de observación de los Estados Unidos, para localizar este tipo de vuelos y para impedirlos, para localizar los vuelos de las aeronaves que traen armas y que se llevan cocaína a los mercados del mundo. Y el presidente Santos acabó con ese acuerdo. Le parecen mejor las invasiones del espacio aéreo, las invasiones impunes del espacio aéreo por parte de Rusia. Nos están cercando, nos quieren cercar. Esto no es una casualidad. Y obviamente el puente que nos conduce hacia allá o que nos lleva hacia una subordinación de las potencias del este son las FARC. Las FARC, asociadas con Nicaragua, asociadas con Venezuela y por supuesto asociadas con Rusia, que es la gran socia de Venezuela y de Nicaragua. Y mientras tanto, el señor Obama está pensando en la ley de migración. El señor Obama no se da cuenta de que se le metieron en lo que llamarían sus antecesores el patio de atrás, el mar Caribe. Ahí está Rusia con su poderío naval, su poderío aeronáutico y con el respaldo de Venezuela, de Cuba y de Nicaragua. En un minuto estaremos con el doctor Juan Pablo Cepero. Él es magistrado del Consejo Nacional Electoral y nos contará qué fue lo que pasó en el Consejo Nacional Electoral con la extrañísima medida de impedir que el Centro de Uribe, Centro Democrático, tenga el logo que le parezca que deba tener con la fotografía del presidente Álvaro Uribe Vélez. ¿Por qué? En un minuto Juan Pablo Cepero estará con nosotros en la Hora de la Verdad.